de lo que vamos a hablar a continuación, y voy adelantando, es de los reflejos internos, o sea, del flare. Es verdad que los reflejos internos no son exclusivamente el flare, pero cuando la gente habla de flare se suele referir solo a esto, a los reflejos internos, ¿vale? Y lo que importa a la hora de valorar esto es las características concretas de las reflexiones internas, por lo que vimos antes. Ya adelantamos esto un poco antes cuando vimos la imagen de la Cooke y de la Speed Pancro y del Master Prime. No sé si hay alguien avisado para que... Sí. Vale. Y de la Master Prime, y visteis las diferencias en el flare. Pues bueno, evidentemente también esto importa a la hora de contar la imagen. Dependiendo de lo que queramos, pues vamos a poner un topicazo, ¿no? Yo necesito unos flares muy cálidos, así con dominantes naranjas y que provoquen más, en vez de una luz marcada, que provoquen más un velo óptico, porque voy a hacer un fashion film. Y he dicho que iba a ir al topicazo. Parece que no se puede... no se puede anunciar ropa con la imagen bien contrastada y sin reflejos, ¿no? Como que no. Pero bueno, es mentira, porque por ejemplo, no sé si alguien ha visto, hay un fashion film un poco friki que hizo Polanski hace años para Prada, creo recordar. Y eran... ¿quiénes eran? Era Ben Kingsley y Helena Bonham Carter. Y creo que es el fashion film. No sé si vendió bien Prada o no, pero yo me partí el culo de la risa. O sea, era real, verdaderamente bien hecho, una localización única, no había exteriores, ni falta que le hacía. Y bueno, simplemente por el contraste ya llamaba la atención, ¿no? de lo que ves habitualmente y demás. Pero bueno, volviendo al tema de las reflexiones internas dependen de varias cosas, dependen de cómo sea la distribución del bloque óptico interno, de cuán reflectiva sea la superficie, porque los reflejos internos se producen por dos motivos. Primero, en el primer elemento de todos es importante el espacio que hay entre el cristal, el vidrio óptico en este caso, y el aire, y el cambio en el índice de refracción que hay de la luz o la onda de luz en el aire con respecto al cristal de turno o al vidrio óptico de turno, ¿no? Entonces eso es muy importante en el primero de todos. Y este es el más determinante para lo que la mayoría de la gente considera que es un reflejo o que es un flare. Porque la mayoría de la gente lo que busca son los flares del primer elemento del bloque óptico. Aquí depende un poco de todo. Hay una serie de revestimientos que se llaman, revestimientos subatómicos. Suena así como muy... Y lo único que quiere decir es que se controlan las longitudes de onda a un nivel subatómico, y por tanto es como si tuvieras una redecilla que no deja pasar a los peces, ¿no? Como si fuera una red, y los peces serían los fotones en este caso. De manera que cuando tienes este tipo de revestimientos a nivel subatómico, pues tú evitas de verdad, de manera muy muy específica, que haya flares en la imagen, sobre todo los que produce, ya digo, el primer elemento. El segundo motivo por el que hay reflejos internos es ya entre los elementos, y el hecho de que rebote de unos a otros. Luego hablaremos, cuando hablemos de revestimientos, hablaremos de claro, la diferencia que hay, o la pérdida de luminosidad que hay en cada elemento. Que adelanto ya que es de, si no hay ningún revestimiento, es de un 4% por cada cara. Si contamos las dos caras sin ningún revestimiento, pues ya tendríamos aproximadamente un 8 o un 10% de pérdida de intensidad de luz por cada uno. Bueno, ya digo, lo importante es cuál es el comportamiento, y los flares que les suele interesar más a la gente es un poco la animalada que hemos hecho aquí, ¿no? O bien tener una luz entrando lateral y provocando un velo óptico, o bien directamente a saco, a muerte al eje de cámara, como veis ahí, o como hemos hecho nosotros un poquito a lo bestia, para que se notara la diferencia entre unos y otros, ¿no? Y también este efecto que vemos aquí de coma, esta aberración de Seidel de coma, que la provoca el propio elemento, porque se está cortando parte de la luz en la parte superior del encuadre y no viene directamente, y al estar en un lateral y moverse la cámara, pues tienes este efecto. Este es un efecto que lo puedes también provocar, ya digo, es quizá el efecto no el del flare, es quizá el que se nota mucho en la Supreme Radiance, que estábamos hablando antes, al tener un revestimiento monocapa en todos y cada uno de los elementos, ¿no? O sea que aquí es importante saber, no significa que tengamos que saber eso en un chequeo, ¿no? Pero ayuda mucho saber
Cuando miramos la información de una óptica nueva que hay en el mercado, una antigua y tal, cuántos elementos hay y qué elementos tienen según qué revestimiento, según por qué lado, etcétera, etcétera, puedes anticipar un poquito cuál va a ser el aspecto final de la imagen. Pero al final hay que chequearlo, ¿eh? Entonces esta es un poco la idea, tampoco es que haya que darle mucha más historia. Vamos a comparar de nuevo flares. La Q primero. Y aquí vamos a ir directamente con linterna, sin matarnos. O sea que puedes directamente quitarlo si quieres, e ir con la linternita a muerte. ¿Vale? Porque lo que queremos ver es solamente eso. Bueno, o sea, fijaos, ¿vale? Esta es S4, ¿verdad? Correcto. Bueno, Con el cristal. con revestimiento. Sí. Bueno, pues esto es una S4i, es un estándar de Q, es probablemente la óptica más utilizada en España, en cine en general, ¿vale? Y fijaos, lo que está haciendo Pedro, mueve un poco hacia los laterales para que se vea todo el recorrido del flare, no solo el velo óptico, ¿vale? ¿Veis lo que decíamos antes del efecto de estrella? ¿Veis? Quédate ahí un segundito, provocando el coma, ¿veis toda la aberración de croma? ¿Os dais cuenta de que en realidad estamos viendo lateralmente la forma de los elementos, ¿vale? De los elementos internos y demás, y efectivamente el recorte también. Y estamos viendo también, fijaos en esto, ¿vale? Esto es aberración cromática lateral. O sea, y evidentemente aquí en los bordes se nota muchísimo más. Y bueno, no es, la S4, contrariamente a lo que podéis creer viendo esto, no tiene una aberración cromática lateral gigantesca, ni mucho menos, ¿vale? Pero, daos cuenta, aquí tenemos, básicamente tenemos naranjas, tenemos rojos, tenemos verdes, tenemos un poco de amarillo, aquí el cian y el cobalto marcadísimos, ¿vale? Y como veis ahí luego hablaremos de que una de las cosas que hacen los revestimientos también es aportar el color de los flares, ¿vale? Y la gama cromática de la cámara. O sea que número de palas de diafragma lo podéis contar, efectivamente, un poquito más hacia el centro ahora. Y aquí vemos el velo, ¿no? Cuando ya directamente vamos a muerte, el velo que nos marca literalmente lo que va a provocar en la imagen. Cambiamos ahora a la otra óptica, por favor. Es la coated, ¿no? Porque era muy... Vale. Voy a la otra, ¿vale? En serio, era muy exagerado. Por eso te quería decir que... Vale, ¿podemos apagar la luz, por favor, para que se vea...? Vale, ahora, fijaos en la... Mirad la forma, ¿vale? La forma de estrellita, estamos viendo la forma del diafragma una vez más. Y cómo las palas de diafragma en este caso conforman esa especie de superficie dentada. Esta es la Summilux C, ¿verdad? Sí. Y fijaos en los bordes, ¿vale? Dale ahora un poco al velo, métete en el centro exactamente para provocar todo el velo posible. O sea, como hemos elegido a propósito dos ópticas muy distintas. Sí que tenemos el efecto arcoíris, pero no tiene nada que ver con cómo estaba marcado en el caso anterior, ¿no? O sea que son dos flares que evidentemente, si a ti se te ocurre hacer el mismo proyecto con estas dos ópticas en un caso, y tiene que tener el mismo flare y tal, pues deberías dejar la droga. No sé. Es una sugerencia, ¿no? Cada cual con su vida. Entonces, insisto, o sea, es a propósito. Normalmente no vais a notar una diferencia tan salvajísima, porque estamos poniendo a propósito, yo voy eligiendo siempre como dos extremos muy separados, ¿no? Pero efectivamente, dentro de Super 35, probablemente en este sentido, no en otros, es muy difícil encontrar dos ópticas tan distintas, ¿no? Y sin embargo, en muchas ocasiones, pues te encuentras. El otro día estaba yo, no voy a dar nombres ni nada, pero estaba yo en una casa de alquiler con unas ópticas y demás, y me contaba la persona que estaba allí que un director de foto había estado probando para un proyecto, le habían estado presentando las late cine, las full frame, y estaba eligiendo entre esas y unas Canon K35.
como esta persona es amigo, ya lo hablaré con él con calma porque no se me ocurre cómo pueden ir al mismo proyecto esas dos ópticas. Las Leitz Cine, que son la versión, por así decirlo, para full frame de estas ópticas que tenemos aquí, tienen todavía más control de flare y todavía mucho más reducido y todavía más controlado, y las K35 son directamente el festival de flare más grande de la historia de la óptica, no hay nada parecido. Entonces, ¿por qué las dos? ¿Por qué había dudas entre una y otra para el mismo proyecto? Ahora mismo no lo sé, él tendrá sus motivos, yo no lo sé. Pero si tuviera unas K35 las pondría aquí para comparar, porque ya sería la diferencia salvaje. Pero vamos, que veis perfectamente la idea, ¿no? El recorrido y el hecho de que los flares te dicen también un poco cómo son los elementos internos de la óptica. Ahora vamos a ir a una diferencia bastante de perogrullo, pero hay que contarla porque importa, que es básicamente las diferencias que tenemos y por qué entre ópticas de Super 35 y ópticas de full frame. Y aquí hay que ser un poco abuelo cagarruta y hablar un poquito de historia, ¿vale? Pero la historia es bonita, cuando la cuenta otro. Entonces, bueno, lo de siempre, no sé si tiene que venir alguien para arreglar esto o cambiarlo ahí, pero voy contando de dónde viene todo. Los dos formatos en los que estamos trabajando a día de hoy mayormente son Super 35 y el mal llamado full frame. El Super 35 viene de esto que veis aquí. El Super 35 viene del 35 milímetros de 4 perforaciones y paso vertical que se utilizaba durante el cine mudo. No tiene mucha más ciencia. El formato, la proporción de aspecto que tenía este Super 35 de 4 perforaciones era el que todos conocemos como formato académico, que era 1:33:1 la proporción, y cuando llegó el sonoro pasó a ser 1:37:1. No podía ser exactamente el mismo formato porque en aquel momento el sonido se grababa ópticamente en un lateral del fotograma, entonces cambió de 1:33 a 1:37:1. Hasta aquí todo bien, todo maravilloso, no había muchas dudas, bla 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 bla. Bueno, pues todo perfecto. El Super 35 se ha usado en gran cantidad de formatos diferentes, y en el momento en que entró la fiebre, y luego veremos por qué, por el panorámico y todas estas historias, pues a alguien se le ocurrió la brillante idea, claro, aquí fue un productor obviamente, porque había que ahorrar, de decir, bueno, si necesito el panorámico, teniendo en cuenta que las emulsiones fotoquímicas han mejorado mucho y el grano no es tan exagerado, ¿por qué no hacemos un 35 milímetros pero de 3 perforaciones y ya tenemos más o menos un 1:85:1? Y de ahí nació la diferencia entre el 35 de 4 perforaciones clásicas y el 35 de 3 perforaciones. Más panorámico, la imagen era más apaisada y podíamos tener más fotogramas impresos con la misma cantidad de negativos. Entonces esa era un poco la idea. Esto no se pudo hacer obviamente hasta que no mejoró el grano de la película y la emulsión, y era un grano más fino y se podía conseguir, ¿vale? Hay distintos formatos, se le llama Super 35 a este formato porque era un cajón desastre con el cual ese negativo de 35 milímetros se podía utilizar para muchas cosas distintas. Se podía utilizar, como veis allí, para el 3 perforaciones y tener una imagen aproximadamente, bueno, 3 perforaciones sería más un 1:61, 1:77:1 dependiendo. Luego tenemos, que no voy a hablar ahora de él, porque lo voy a contar en un momentito cuando hable de las anamórficas, así que ahora no voy a contar cómo se utilizaba, porque lo voy a contar dentro de 10 minutos. Pero básicamente la misma proporción, el negativo de 35 milímetros y usando solo 4 perforaciones se utilizó para el formato anamórfico. Y también para el 1:85:1, que no era ni 3 ni 4 perforaciones, sino una cosa en media. Y luego tenemos una cosa que en España se usó muy poquito. Quiero recordar que la primera película en que se hizo fue En la línea del cielo, que era el Techniscope, también llamado 2P, que fue una idea de la gente de Technicolor Italia, que tenían una base allí, que ya dijeron, ha mejorado mucho el grano de la emulsión, así que vamos a hacer un panorámico de 2 perforaciones, ¿vale? Y este sería, eso, tener un formato muy panorámico, equivalente un poco en esférico a lo que sería el anamórfico, pero con el mismo negativo de 35 milímetros, ¿vale? Esta era la idea. El problema por el cual tenemos otro formato, que no es el 35, que servía para todo, ocurrió en el año 1953. ¿Vale? En el año 53 nos encontramos con que
los estudios de cine se enfrentan a un dilema muy grande, porque ha llegado un invitado no deseado, que no supieron aprovechar y no supieron ver bien, que era la televisión. Y en ese momento, tened en cuenta que estamos acostumbrados a que los 7 estudios más grandes del mundo pues recibían ingresos de taquilla, su parte al final de distribución y todo eso, de gente que iba 4 o 5 veces a la semana al cine. Porque no había tele en casa, ¿vale? Ibas tú, tus 2 hijos, tu perro, todo el mundo iba al cine. Y era muy barato además el cine. Durante el crack del 29 y sus consecuencias, tanto en Estados Unidos como en Europa, la gente, el único espectáculo que se podía permitir, aunque durmieran en la calle, era ir a salas de cine. Porque era muy barato. Y era muy barato porque la gente iba 4 o 5 veces al cine a la semana. Y de repente llega la televisión y la gente se queda en casa. Horror, crujir de dientes, rasgar de vestiduras, miedo, temblores, todo eso, ¿no? Y ya digo, a lo mejor hubiera sido buena idea que los estudios de cine en aquel momento que podían, hubieran comprado los estudios de televisión y hubieran aprovechado esa posibilidad. Hubo directores, por ejemplo, a los que supieron ver que eso era una oportunidad para ensayar lo que luego ibas a hacer en una película, en un formato a lo mejor semanal, que dices, me salió mal, es un desastre, la semana que viene se ha olvidado. Pero en una peli que cuesta muchísimo dinero y que tal, no lo va a olvidar nadie, ¿no? Entonces, Hitchcock y Orson Welles vieron eso, hicieron trabajos para televisión y aprovecharon eso, ¿no? Mientras que otra gente pues los denigraba por atreverse a trabajar con esa cosa, la televisión y demás. El esnobismo nunca ha venido bien para nada. Esa gente a lo mejor no recordaba que durante muchos años a la gente que trabajaba en cine se le consideraba básicamente gente que trabajaba en el circo o en fenómenos de feria. Y no veo nada malo ni en el circo ni en los fenómenos de feria. Pero cómo de repente un arte que empezó donde empezó y que es inmensamente popular, a mí me llama la atención, esto no tiene nada que ver, pero os invito a la reflexión. Cómo pasa a ser en algunos casos elitista, además, sobre todo en los artes de masas, es una cosa muy graciosa, ¿no? Pongamos otro ejemplo, el otro arte masivo por excelencia, que es la música, ¿no? El jazz. Llega un momento en que a lo mejor hay un cierto elitismo bueno, es que no sé quién escucha jazz. A mí me encanta el jazz, por eso lo menciono. Bueno, no sé quién escucha jazz y es que es como tus oídos no están preparados para esto. Digo, oye, perdona, que estamos hablando de una forma de arte que me encanta, de un género musical, que en realidad no es un género porque hay 70.000 distintos, que me encanta y que, con perdón, nació en casas de putas. Entonces, vamos a ver si nos bajamos un poco del árbol, ¿no? Este es un poco el tema y pasó con esta gente que no supo ver, cuando apareció la televisión, no supo verlo como una oportunidad, sino como el enemigo. Y claro, la solución fue, vamos a hacerlo todo más grande, más panorámico, obligatoriamente en color, cuando hacía 20 años que coexistían el color y el blanco y negro sin problema, y hacer posible en 3D. Esta última parte cada 25 años se repite. Entonces, más o menos. Entonces, 25, 30 años, a veces un poco menos, a veces un poco más. Bueno, pues esta fue la manera o la huida hacia adelante que adoptaron en ese momento. Y entre las muchas soluciones, la principal fue el anamórfico, e insisto, como voy a hablar de anamórfico luego, no la quiero meter ahora, pero había distintas opciones. Las primeras que se les ocurrieron fue trabajar con negativo más grande, de 65 milímetros. Había muchas soluciones con negativo de 65 y equivalentes, estaba el Todao, y luego había soluciones incluso más bestias como el Cinerama, y había un Cinerama de 3 cámaras y luego más adelante uno de una sola cámara. El de 3 cámaras, como ya sabéis, había que sincronizar 3 cámaras, que en los años 50 esto era un coñazo considerable. Había muy pocas salas de exhibición en el mundo preparadas para esto. Había algunas más, pero muy pocas salas de proyección todavía con proyectores de 70 milímetros, era 65 el negativo, 70 el positivo. Es decir, que al final no estaban contando con una parte fundamental, que es el exhibidor. Podemos opinar lo que queramos, pero hacen falta, ¿vale? No voy a entrar en ese tema. El exhibidor hace falta, nos puede caer mejor o peor, pero hace falta. Es la parte final y al final no hay película sin ellos. Y claro, pues al exhibidor le dices, oye, que tienes que gastar no sé cuánto. Sí, bueno, es que verás, has hecho una inversión muy fuerte una vez cada 40 años. Pues eso, demasiado. Entonces, el tema es ese, ¿no? Ya no se trataba, ni os digo ya cuando hubo que cambiar al Dolby o el THX o tal. Pero la idea es esta, era un problema. Así que la idea era, había que aprovechar, y luego hablaremos del anamórfico, que fue la primera idea al respecto, el negativo que ya tenían,
para poder proyectarse. Y mientras que la 20th Century Fox optó por recuperar un invento de un profesor francés, que insisto, vamos a hablar dentro de un momentito, que eran las ópticas anamórficas, cuando esto tuvo muchísimo éxito, todos los demás estudios quisieron hacer su propia patente, y uno de los estudios decidió ir por otro lado, que era la Paramount. La Paramount decidió que en vez de utilizar formatos anamórficos, lo que iba a hacer era utilizar el negativo de 35 milímetros, pero en vez de paso vertical, de paso horizontal. Y de todo esto tiene la culpa un asmático. No, en serio. Un asmático alemán que se llamaba Oskar Barnack. Entonces, este señor, que era un ingeniero magnífico, y que en su día trabajaba durante un periodo de tiempo bastante corto como foto fija en películas. Estamos hablando de la época del mudo, y hacer foto fija en aquel momento no significaba ir con tu cámara reflex dentro del típico cajón encerrado para que no hiciera ruido el obturador, y no, era ir con una cámara de placas gigantesca y demás, y evidentemente tenías que esperar a que terminara la toma y que los actores se quedaran con el vestuario un momentito, 4 o 5 minutos, para que hicieras 2 fotos. Entonces, claro, decía, esto tiene que cambiar porque es un peñazo. ¿Por qué tiene que ver que fuera o no fuera asmático? Bueno, también es difícil de imaginar, pero en Alemania en aquella época había un género de cine que no se ha dado en ningún otro sitio con un éxito brutal, que era el género de montaña. Que básicamente son historias de gente haciendo alpinismo. Y en medio hay aventuras, hay romances, hay muertes y demás, ¿no? Y claro, en aquel momento las rodaban de verdad en la montaña, morían como 5 o 6 personas por peli. Va en serio. Y había directores increíblemente relevantes, de los más importantes de la UFA, que se dedicaban a esto. Gustav Pabst, por ejemplo, lo hacía, y su actriz fetiche, que luego pasaría a ser directora también, que es Leni Riefenstahl, empezaron así con las películas de montaña. Bueno, Riefenstahl empezó siendo bailarina, pero eso no viene a cuento. Entonces, ya digo, en medio de toda esta historia, como era un género que gustaba tantísimo, pues digamos que Oskar Barnack no estaba cortado como para hacer Leni Riefenstahl y hacer escenas a 5.000 metros de altura descalza, y pasando grietas increíbles con escaleras de mano de madera, pero sí que le daba por el senderismo. En aquel momento no se llamaba senderismo, pero hasta ahí llegaba, y era asmático. Entonces, claro, le gustaba hacer fotos y filmar algo cuando iba, y el pobre hombre se moría con el pedazo de cámara que tenía que llevar. Así que como buen ingeniero dijo, tengo que inventar una manera de solucionar esto. Y estos cabrones del cine, en vez de usar placas, usan un negativo de 35 milímetros, que es una cosa mucho más ligera. Pero el chasis no tiene nada de ligero. Así que se le ocurrió que en vez de usar el chasis para el paso vertical, usar un sistema con manivela, volver un poquito más atrás, que fuera completamente manual, sin motor, y que el paso fuera horizontal. Al ser horizontal, no es de 4 sino de 5 perforaciones, y el formato del fotograma, en vez de ser un 22×18 más o menos, es un 24×36. ¿Os suena de algo? Bueno, pues total, que inventó esto. Oskar Barnack, como buen ingeniero, no tenía pasta. Pero, como muy pocos ingenieros, y esto está bien, tenía contactos con pasta. ¿Vale? El contacto con pasta era un señor, un amigo que se llamaba Ernst, de una familia con posibles, ¿no? Y este amigo, que se llamaba Ernst, le presentó la idea y le dijo, mira, tengo esto, debería ser una cámara de cine. Y dice, no, pero es que si lo haces una cámara de cine y metemos un motor, esto deja de ser compacto. Yo lo que voy a hacer con esto es una cámara de fotos. Entonces diseñó un prototipo, se lo llevó el amigo Ernst de vacaciones a Nueva York, estas cosas que hace la gente con posibles, en aquel momento eran 2 semanas en barco, y fue bueno, y se llevó también a Oskar, ¿vale? Se fueron juntos. Se fueron juntos, usaron aquello, y el tipo lo estuvo usando una serie de años a nivel privado, hasta que al final dijo, sí, esto se puede comercializar, e igual nos va bien a la familia industrial esta que tenemos y tal. Bueno, lo comercializaron, el amigo famoso Ernst se apellidaba Leitz, y la cámara que Oskar Barnack diseñó con ese sistema de paso horizontal se pasó a ser la cámara de Leitz, o la Leitz-Kamera en alemán, que es demasiado largo, así que lo redujeron, lo comprimieron y lo dejaron en Leica. Y así se inventó el formato Barnack, o el formato que en su día se llamaba Double Frame, porque era el doble de un formato que había, que era la mitad, que era de 18, ¿vale? Y luego hace
10 añitos y pico o así, algún genio del departamento de marketing decidió que esto, a pesar de que existe el formato medio y las placas y el 65 y todo, que esto era full frame, por algún motivo, es puro marketing, ¿vale? Así que desde entonces lo conocemos como full frame. Y Oscar Barnack estará removiéndose de la tumba y respirando agitadamente porque sigue siendo asmático, pero la idea de esto está basada en su formato. No sé cuán consciente era Barnack de esto, pero el formato del full frame es un 3:2 y curiosamente es el más parecido al ángulo de visión real del ser humano. Esto es un esquema que la NASA no solamente se va de visita por ahí fuera, sino que también hace gran parte de lo que hace tiene que ver con la fisiología humana y demás. Y hacen estudios de visión muy interesantes, y este es de hace unos cuantos años. Esta es la representación gráfica por ahora más exacta que se conoce, así que la podemos entender todos, de cómo es verdaderamente la visión media o el ángulo de visión media de un ser humano, de cada ojo. Evidentemente no es un rectángulo perfecto, pero si lo fuera, sería un 3:1,875 de relación. O sea, un 16:10 más o menos, y es lo más parecido que hay a un 3:2. En fotografía ya era un estándar, y cuando la Paramount decidió utilizarlo en cine, ya era el año 54, y usaron una patente y lo llamaron VistaVision. El VistaVision ganó cierta notoriedad rápidamente, porque en esa época, no porque fuera tecnológicamente más o menos avanzado, que estaba muy bien, y de hecho al ser una superficie mayor, la calidad de la imagen era superior y el grano menor que con los sistemas anamórficos. Pero más que nada se dio a conocer porque tenían bajo contrato en aquel momento a algunos directores más o menos interesantes como John Ford, Hitchcock, etc., ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, La ventana indiscreta, Vértigo, Con la muerte de los talones, Centauro del desierto, todo eso está rodado en VistaVision. Hubieran sido igual de buenas si fueran en cualquier otro formato, pero están rodadas en VistaVision y sobreviven mucho mejor a las actualizaciones a 70 milímetros que se hacen ahora, porque el negativo era más grande que el original de paso vertical. Durante años esto luego pasó al olvido y el VistaVision se utilizó solo para efectos visuales, porque tenías mucho más espacio en los bordes para estabilizar, hacer tracking, etcétera, etcétera. Hasta tiempos muy recientes, el VistaVision, por ejemplo, se utilizó para los efectos visuales del Caballero Oscuro. Fue la última vez. Eso era cuando a Nolan le bastaba con 5 perforaciones, todavía no le había dado por el IMAX de 15 perforaciones, ¿vale? Estaba ahí en un paso medio. Entonces, bueno, pues estos son los orígenes del estándar VistaVision, y básicamente a día de hoy nosotros estamos trabajando con los formatos herederos de lo que era el Super 35 milímetros, 4 perforaciones, y del VistaVision, o si queremos el formato de Oscar Barnack, un poquito mayor el del VistaVision. Entonces todo resuelto, porque ya está. El fabricante hace o bien Super 35 o bien VistaVision y punto pelota. Ojalá. Porque la realidad es esto que tenéis aquí y está muy desactualizado. Salvo aquello de aquí y la última fila, todo lo demás, supuestamente y según cada uno de los fabricantes, es Super 35. ¿Vale? Entonces, bueno, hay pequeñas diferencias, ¿no? Para tener como referencia, el verdadero Super 35 de 4 perforaciones es este de aquí, ¿vale? El más parecido en Super 35 milímetros al 35 original es el sensor de las Alexa de Arri de Super 35, por un motivo básico. Y es que mientras que los fabricantes de sensores que venían del mundo de la electrónica adoptaron inmediatamente el estándar 16:9, que ya se usaba en televisión para sus sensores, como Arri venía del cine, se les ocurrió ir por un lado distinto. Y es que Franz Krauss, que era el responsable de elaborar el primer sensor medianamente económico según Arri, para una cámara de ellos, pues decidió basarse en la ventanilla del escáner del Arriscan de negativo, incluyendo el espacio del 35 y de las perforaciones. Por eso, en su día, ahora no, y en Super 35 es la única cámara que tiene un sensor de relación 3:2. Y por eso, luego hablaremos de eso, en su día, al principio del todo, era la única con la que se podían usar ópticas anamórficas y sacarle partido. Ahora ya, afortunadamente, hay muchas más. Entonces, es la más parecido, si os dais cuenta, a lo que es el Super 35, pero todo lo demás es totalmente tamaños completamente distintos, y esto nos vuelve un poco locos. Pero bueno, se supone que ese es el estándar y las ópticas al final tienen que cubrir eso. Claro, si te vas al formato de Super 35 de red, hay determinadas ópticas, porque es mucho más apaisado, hay determinadas ópticas, hay que tener cuidado con los círculos de imagen porque no te cubren determinadas distancias focales el extremo de Super 35.
Y lo mismo pasa con el equivalente a gran formato, full frame o VistaVision, según a quién le preguntéis, ¿vale? Porque claro, ahora tenemos cámaras de full frame de las marcas más habituales, tenemos la Mini LF que tenemos aquí de Alexa, tenemos la LF, tenemos en Red la Monstro y la Ranger Monstro, que en realidad es la misma cámara, pero el cuerpo es diferente. Tenemos en Canon la C700 Full Frame y la C500 Mark II, y tenemos la Sony Venice, ¿no? Y luego la Panavision DXL2, que es básicamente la Red, porque la fabrica Red, con ciertos cambios y especificaciones que pide Panavision. Entonces, en la práctica, y aquí todavía no estaba añadida la Canon, estos son los formatos que tenemos ahora. Para comparar, como el de la Alexa estándar de Super 35 era lo más parecido al 35 mm del Cinemood y demás, pues he puesto en el centro lo que sería la Alexa estándar, el modelo actual que sería la SXTW, o la Mini, que es lo mismo. Y luego tenemos en verde Sony Venice, que sería lo más parecido a un full frame de foto, literalmente casi 24×36 tal cual. En amarillo tendríamos Alexa LF y Mini LF, la que tenemos aquí. En rojo tendríamos Red Monstro, Ranger Monstro y Panavision Millennium DXL2, que es el mismo sensor. Bueno, y luego en azul por fuera tenemos la Alexa 65, que es otra historia. Y que va a otro rollo, que solo es de alquiler y demás. Entonces, Canon estaría un poquito más apaisado que la Sony y no tanto como la de Red y Panavision, ¿vale? Está ahí en medio, pero recortado. Dicho sea de paso, cuidado con las denominaciones porque me llaman mucho la atención. En negro tenéis el formato de VistaVision original de Paramount, ¿vale? De todos los que veis aquí, solo hay un fabricante que llama a su sensor VistaVision, que es Red, y si os dais cuenta, de todos ellos, salvando la 65, es más grande de hecho. Y podrían llamarlo UltraVision o lo que quisieran y tirarse el rollo de que es más grande que los demás. ¿Por qué es más grande que los demás? Pero es el que menos se parece al VistaVision de todos ellos, porque es el que se llama VistaVision. Misterios del marketing. Bueno, pues ya digo, esto es lo que tenemos a día de hoy, y el tema es que ahora todas las cámaras de gran formato tienen un formato muy parecido a 3.2. Por lo tanto, en gran formato podemos trabajar con anamórficas, siempre que cubran gran formato, con cualquiera de las cámaras, cosa que con Super 35 no pasaba, ¿vale? Porque con Super 35 teníamos sensores que eran equivalentes a 3 perforaciones, y lo importante aquí es la altura del sensor y no el ancho, ¿vale? Entonces, vamos a ver diferencias básicas entre una cosa y otra. De nuevo, para evitar que haya... primero máster. Sí, primero máster. Para evitar que influya tanto la diferencia y demás, hemos escogido, y aquí esto de que es la misma marca es discutible, pero hemos escogido la misma marca en los dos casos, ¿vale? En Super 35 vamos a ir a la Master Prime, que ya la habéis visto antes, que en realidad supuestamente la Master Prime es Arri Size. Para entendernos, eso significa Arri da las indicaciones generales, no todas, de diseño, y Zeiss es el que fabrica, ¿vale? El concepto de Arri, de damos las indicaciones generales, para que os hagáis una idea, y esto según Thorsten de Arri, es solamente, a los fabricantes solamente no les decimos cómo hacer la óptica, solamente les entregamos unas indicaciones generales, un briefing de 200 o 250 páginas. Esto en Alemania, por supuesto, es un briefing, ¿vale? 200, aquí es medio folio. Pero en Alemania el concepto briefing es como distinto, son 200 o 250 páginas. Y además le ves en la cara que creen lo que está diciendo, o sea, que de verdad que eso para él es un briefing. Eso ya no lo sé. Pero a Nitto le mandan eso, que es quien hace la asignatura. Bueno, Master Prime, espacio Super 35, ¿vale? Aquí evidentemente hay una serie de características que no tienen que ver con... Ahora solo nos estamos fijando en el tamaño, el microcontraste es muy exagerado, y es una óptica relativamente fría, relativamente. Veis que de todos modos es bastante neutra en general, ¿no? Pero es relativamente fría. Por lo demás, lo que indicábamos antes, todo con mucha precisión, respiración ínfima, que es algo de lo que no vamos a hablar hoy porque no hay tiempo de la respiración, pero es probablemente la óptica con menos respiración que hay, y ya digo, en los mismos términos que hemos contado antes, ya lo hemos visto en general. Ahora, pasamos a la signature.
aquí hay algo a destacar. Voy a necesitar la linternita si la tenéis. Sí, métela directamente como hicimos antes para ver las aberraciones cromáticas. Fijaos cómo es el velo de esta óptica, ¿no? Que es increíblemente uniforme. E incluso cuando... fijaos en el flare. Ahí vemos los elementos y demás. Y ahora, si puedes irte hacia los bordes de la imagen, el borde de aquí y el de allá, manteniendo... Vale. ¿Os acordáis que antes decíamos que cuando vas a los bordes ves esa dominante? Quédate en el borde un segundito. Vemos esas dominantes en el borde del encuadre. Izquierda y derecha. Total, más todavía si puedes. Si no, ya... Sí, ahí está bien. ¿Vale? Bueno, ya digo, hablábamos de... Vamos a cerrar un poquito. Recordáis, el efecto limón sí que existe, pero recordáis que hablábamos de las aberraciones cromáticas laterales y de cómo se notaban en los bordes, ¿no? Y no hablo de flare, que ahí hay flare, sino que tiene que ser directamente en el mismo círculo. ¿Veis las que hay ahí? Que alguien me responda, hombre. ¿Las veis? Si las veis, felicidades, porque yo no las veo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta es la única óptica de gran formato cuasi telecéntrica. ¿Eso qué significa? Para poder hacer eso, ha sido necesario cambiar de montura, y en este caso es una cámara con una montura que se llama LPL en vez de la montura PL. La montura LPL es mucho más corta, son 44 milímetros. Lo ideal para que una óptica, el diseño de una óptica sea telecéntrico, y me explico, telecéntrico significa que los haces de luz entren de manera absoluta y completamente perpendicular al sensor. Y por lo tanto la luz parásita disminuya al mínimo. Y por lo tanto no hay aberración cromática, o la hay muy poquita y prácticamente indistinguible. No es posible hacer ópticas absolutamente telecéntricas para cine, ¿vale? Se puede hacer para maquinaria y demás, pero en cine es imposible porque hace falta meterlo al final en un sensor que no puede ser del tamaño de la óptica. Pero la mejor manera de facilitarle el trabajo a los diseñadores de ópticas es que la diagonal del sensor sea muy parecida al tamaño de la montura. En Super 35 milímetros el estándar ha sido durante todos estos años, y sigue siendo todavía, el PL. Normalmente en Super 35 teníamos de 24 a 33 milímetros de diagonal en los sensores. El negativo eran 24 milímetros, que es cuando se diseñó en el año 82. ¿Por qué diablos tenemos 52 milímetros de distancia en la montura? No se parece en nada a esa diagonal. Pues lo teníamos porque los visores eran ópticos y había un espejo rotatorio y eso ocupaba un espacio. Sin embargo, el PL se sigue utilizando a día de hoy porque fue el estándar que se diseñó en el año 82, lo diseñó Arri también, y llegamos a la época actual, y a los señores de Arri por lo visto se les ocurrió la idea de que igual, teniendo en cuenta que ya no se rueda tantísimo con fotoquímico, a lo mejor podríamos poner otra montura porque no hay ninguna necesidad de espejos ahora. Más vale tarde que nunca. 35 años después se les ocurrió la idea, y la diagonal de ese sensor es 44,71 milímetros y el ancho, la distancia de registro de esa montura son 44 milímetros. Conclusión, resulta mucho más fácil para un fabricante hacer una óptica prácticamente telecéntrica. Y las consecuencias de hacer eso son estas. La aberración cromática es práctica, existe porque la he medido, pero es invisible a ojo vista. No es ninguna tontería. Para mí es un invento mucho más relevante esa chorrada que es una montura que la cámara que va detrás y la óptica que va delante. Porque eso de verdad cambia algo. E insisto, uno puede querer para su proyecto distorsiones geométricas, uno puede querer flare, pero nadie quiere las putas aberraciones cromáticas laterales. Nadie las quiere, salvo los flare. ¿Vale? Porque son un asco y nunca vienen bien para nada. Entonces, cualquier fabricante puede meterse a esta montura porque están todos en el consorcio y demás. Pero a día de hoy, porque eso tiene que hacerse en la fase de diseño. Todos los fabricantes pueden poner una montura LPL y adaptarla, pero si la óptica no se ha fabricado para esa montura, no va a aprovechar eso para ser más luminosa y más telecéntrica, porque el diseño original fue para PL.
sea que vamos a ver cosas muy interesantes en los próximos años a este respecto. A día de hoy y solo ahora, esta es la única que hay, pero no va a ser así para siempre, ¿vale? Entonces, claro, primera diferencia salvaje con la otra de Super 35 y con cualquier otra. ¿Y por qué cuento esto cuando estoy hablando de Super 35 y de full frame? Porque además de lo de la montura, para que una óptica sea telecéntrica es muchísimo más fácil que sea telecéntrica cuando tenemos un sensor más grande. Porque de la pupila de entrada de la óptica a la pupila de salida puede ser más uniforme, el tamaño final es más grande. Y como el tamaño final es más grande, no tiene que tener una ventanita que corta, como pasa en el caso del Super 35. ¿Os importa dar la luz un momento? Y me puedes pasar las ópticas, directamente las ópticas. Cerramos aquí y... o sea, primero la máster, ¿vale? Mira. Bueno, esta es la óptica de Super 35, tiene un diámetro frontal de 114 milímetros y esto es de lo que estoy hablando. Para que nosotros, esto es un T1.3, para que nosotros seamos capaces de tener un T1.3 aquí, es necesario que este elemento sea mucho más grande y más pesado. Pero ocurre lo que ocurre, la luz pasa por aquí y como veis llega un punto, en algún momento la luz tiene que reducirse para llegar a este hueco que hay aquí. Que la pupila de salida en realidad está aquí, pero bueno, a partir de ahí es donde tienes la reducción. Evidentemente esto significa que todos los rayos de luz que aquí eran perpendiculares, cuando llegan aquí no lo son, no hay manera de serlo. Y por lo tanto no es nada fácil, además con esta distancia de registro, que sea telecéntrica la óptica. Y es más para hacerla tan luminosa, el elemento frontal tiene que ser gigante. Porque una cosa es que tú tengas 114 delante, y otra cosa, como veréis, porque es un estándar, es que de verdad casi toda la superficie del 114 la ocupe la primera lente, y en este caso es así. Pero en otros casos no, simplemente usaron este estándar porque era el que habían adoptado las Master Prime. Y además esta es una óptica consistente y pesada, ¿vale? Entonces, ahora... Sí, tuya. ¿Qué ocurre con...? Claro, uno a priori podría pensar, la óptica es full frame, más grande y más pesada. No. ¿Por qué? Porque al no tener que poner un elemento tan grande en la parte delantera y poder ser mucho más proporcional la pupila de entrada y la pupila de salida, veréis que la forma de las ópticas en general es más directamente como si fueran un tubo. Siempre hay una reducción, pero es mucho menor. ¿Ya? ¿Vale? Signature Prime, full frame. ¿Vale? Es más compacta en el fondo, es más reducida, es mucho más ligera, pero mucho, aunque para eso tiene que ver también que el barrilete es de aleación de magnesio y no de aluminio, y ya digo, y tienes la, no sé, y tienes la montura LPL, ¿no? Que es más reducido también la entrada. Entonces, en el fondo, esto nos permite tener un 95 aquí en vez de un 114, y en el fondo es un diseño más sencillo, más telecéntrico y por encima nos evitamos problemas como la aberración cromática lateral. O sea que estas pequeñas cosas parece que no, y todo esto, para poder hacer esto lo puede hacer cualquier diseñador con tiempo y dinero. Para poder hacer esto era necesario dar el paso de la montura. Lo crítico aquí ha sido la montura, no esto. Esto se ha hecho una vez de acuerdo con la montura, ¿vale? Entonces, cuidado, cuando hablamos no podemos comparar aperturas en full frame con aperturas en Super 35. Porque evidentemente en full frame, como el tamaño del sensor es mucho mayor, basta con una apertura mucho menor para tener la misma luz. Y de hecho, en el fondo aquí está entrando más luz, porque esto es un 1.8 de full frame. Y aquello es un 1.3 de Super 35. ¿Vale? Y la diferencia debería ser mayor si fuera a ser equivalente. Aquí está entrando más luz. Y sin embargo, para el diseñador es más fácil de hacer. Lo cual, la navaja de Occam, la solución más simple siempre es la correcta. ¿Vale? Bueno, pues sí, la puedes dejar. Entonces, básicamente, ¿estamos viendo todavía la imagen de la Signature? ¿O no? No hace falta ya. Vale, pues cambiamos entonces y vamos a lo siguiente. ¿Dudas y cuestiones que tengáis de esto tan elemental, un poquito de Super? Dime. Que ha hecho Harry para proponer un nuevo sistema. Espera. Tengo que decir algo. Revolucionario no es.
Bueno, no. Porque la montura F de Canon son 44 milímetros, la SP de, y ya del año 87, la SP de Panavision son 40 milímetros, la montura de Red son 40 milímetros, la montura de... O sea, es una idea que podían haber adaptado hace tiempo. Hay determinadas cosas en cómo está hecha la montura que sí te puedo decir que está muy, muy bien hecha, los contactos que tiene y todo eso, vale. Pero realmente la idea no es... La han hecho muchos antes. Lo que ocurre es que cuando Harry tose, el mercado estornuda. Bueno, cuando Harry, el mercado se resfría. Entonces ellos eran los que inventaron la PL y se convirtió en el estándar, y los únicos que pueden desbancar, y de momento no ha pasado, a la PL como estándar son ellos otra vez. Entonces es por eso, pero revolucionario yo no lo llamaría revolucionario, porque no son los primeros que tuvieron la idea. La pregunta era... ¿qué otros fabricantes? Porque bueno, han cambiado todo su sistema y lo han adaptado para una nueva lógica, que es esta montura. ¿Qué otros fabricantes están...? No hay ningún problema. O sea, si habláramos de LPL en concreto, no hay problema alguno en cuanto a la montura de cámara, porque de hecho hay fabricantes de terceros que fabrican montura LPL para otras cámaras. Probablemente tú tengas para la Venice y para la Red. La Venice y la Monstro es LPL. Hay, que yo sepa ahora mismo, Wooden Camera y Keeper Type y alguno más hacen monturas LPL para otras cámaras. ¿Y el factor telecéntrico se mantiene? Con esta óptica sí. El tema es el siguiente: la montura es la que te facilita que tú puedas diseñar la óptica, pero una óptica que ya existe, aunque tú le puedes cambiar la montura y poner LPL, no se va a beneficiar en este sentido porque no se diseñó pensando en LPL, ¿vale? ¿Quién está ahí detrás? ¿Qué otros fabricantes están detrás de adaptar su sistema óptico? De ópticas, dices. Sí. Como esto es algo que por una vez Harry ha decidido no cobrar, sino solo nominal, todos, absolutamente todos están en el consorcio de LPL. O sea, todos los fabricantes de ópticas. Y todos, o la inmensa mayoría, te están ofreciendo intercambio de monturas LPL por un precio. Pero insisto, claro, la mayoría, en el momento en que estos sacan la montura, acaban de sacar ópticas nuevas. Con lo cual no va a pasar en unos años que de repente empieces a ver a otros fabricantes presentando ópticas diseñadas ex profeso para esa distancia de registro, sea LPL o sea otras, ¿vale? ¿Ya las hay todavía? Diseñadas no. Todas las demás, casi todos los fabricantes te permiten, eso sí, cambiar montura y ponerle LPL. Es algo bastante común. Pero creo que lo tienen todos, pero que no están diseñadas para LPL, ¿vale? Entonces ese es un poco el tema. Pero todo se andará, tampoco es una cosa crítica, pero ayuda, ¿vale? Entonces no significa que las ópticas que no lo tengan sean un desastre. Luego, esto es algo que quiero aclarar, porque esto no tiene nada que ver, ni es algo que vayamos a ver necesariamente aquí. O sea, nosotros seguimos con ya lo otro. Que es el tema, y aquí no hablo de ópticas, cuidado, porque yo distingo y me gusta marcar mucho esto, porque sé que como en inglés se dice lens, se suele utilizar como sinónimo lente de óptica. Yo detesto eso, pero no es porque sea un gilipollas, ni un nazi de la gramática, es porque necesitamos hablar con propiedad, porque de hecho los elementos que conforman una óptica son lentes. Entonces cuando yo hablo de lentes hablo de un elemento, y cuando hablo de una óptica hablo de un bloque óptico entero. Por eso no llamo lentes a las ópticas, y me parece muy peligroso llamarlo así, ¿vale? Porque luego hay que explicar esto, por ejemplo, y solo voy a hablar de elementos, y puedes creer que estoy hablando de la óptica entera, que es la diferencia entre una lente esférica y una lente asférica, ¿vale? Que así a priori dices, una lente asférica no es más que una lente esférica, pero nombrada por Belén Esteban. No. Asférica o aesférica, porque además también aquí hay dudas entre una cosa y otra. Es muy sencillo, es lo que vemos aquí. Esto es una lente esférica básica. Lo primero que nos cuentan en todas las escuelas de cine y de fotografía del mundo, que es precioso, es esto de todos los haces de luz que llegan a una lente convexa convergen en un solo punto, que es el punto de foco. ¡Chan, chan! ¡Qué bonito queda! Entonces, esto es precioso, es simple, pero es absolutamente inexacto. Porque la realidad es que el índice de refracción entre el aire y la lente, en este caso sí es lente, en la parte central y en los bordes de cada lente es diferente. Y como el índice de refracción es diferente, la luz converge en puntos distintos si llega al borde que si llega al centro.
Si a eso añadimos además que luego tenemos un filtro Bayer con colores y demás, y que las longitudes de onda de cada uno de los 3 colores básicos que utilizamos para la mezcla también son longitudes de onda que convergen en puntos distintos, en lugar de tener un punto de foco, lo que tenemos es un asterisco de foco. Y tenemos lo que ocurre allí. Consecuencia en la imagen, pérdida enorme de resolución y contraste. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, en óptica se trabaja mucho con compensación, es decir, pues ahora ponemos otra lente aquí que está hacia el otro lado y va compensando el problema que tenías aquí en el foco y demás. Pero en algunos casos, en algunas ópticas, sobre todo ópticas tele bastante grandes, sobre todo en zoom, y en algunos casos incluso en angulares, depende ya, o sea, no siempre son necesarias, se utiliza para evitar estos problemas una o varias lentes asféricas. Y las lentes asféricas simplemente son lentes de ultra baja dispersión que corrigen en la medida de lo posible con la forma que tienen. Aquí no se ve bien, pero esta vendría a ser la forma, ¿vale? En vez de tener el molde tal cual, esférica, pues tienen esta pequeña diferencia aquí. Al hacer esto, haces que como está llegando a un punto distinto, compensas el momento en el que está llegando la luz con el índice de refracción y al final tienes diferencias mucho menores entre esto y esto. Y por lo tanto, tenemos un punto de foco al final y entonces sí que tenemos una resolución y un contraste mucho más apropiado, que es básicamente lo que podemos ver aquí. No sé si se ve bien, pero vamos, la diferencia entre lente esférica, y mirad la falta de contraste y todo, y la lente asférica, ¿vale? Y bueno, aquí básicamente la forma que suelen tener las típicas lentes asféricas, y hay un tonto con una de ellas. Y bueno, la idea, ya digo, es esa. La lente asférica además permite diseñar de manera más económica ópticas más compactas porque no necesitas tantos elementos para corregir. Es más caro, pero luego al final, en el bloque final, lo corrige mucho mejor. Y esa es un poco la idea o la diferencia. Y en lo que influye, fijaos que es una diferencia muy notoria, en lo que influye tener elementos asféricos. Lo cual nos lleva a otro tema, y aquí si hablamos de ópticas, y es uno de los temas más críticos porque ahora hay mucha moda con esto y sin embargo mucha confusión también, que es el tema de diferencia de las ópticas esféricas y las anamórficas. De las ópticas esféricas llevamos viéndolas todo el tiempo, ¿vale? Son las ópticas con las que trabajamos habitualmente y tenemos que volver a el problema que había en 1953 con que había llegado la televisión y los estudios de cine estaban desesperados y demás. Bueno, la solución que se les ocurrió fue acudir a un invento que había hecho un profesor francés que se llamaba Henri-Jacques Chrétien y que diseñó las ópticas anamórficas no para mejorar el mundo audiovisual ni el del cine en particular, sino para matar más alemanes. O sea, porque el tipo diseñó las ópticas anamórficas para colocarlas en los carros de combate franceses en la Primera Guerra Mundial. Y la idea era la siguiente: como en un tanque tú no puedes ver hacia adelante, tienes que ver por un periscopio. El problema es que el periscopio, para que dominara un campo de acción suficientemente amplio para saber dónde te movías, porque claro, si solo miras hacia el frente, dices, aquí estamos, y no te fijas que estás en el borde del barranco con un bicho de 200 toneladas. Y bueno, por lo que fuera, esta idea era mala. Así que decidieron que tenía que cubrir un campo o un ángulo de visión muy grande, pero si hacían un periscopio con un campo tan grande, era fácil que cualquier enemigo pegara un tiro ahí dentro y te dejara sin visión, ¿no? Así que la idea era, teníamos que tener un campo aparentemente estrecho, pero que nos diera un campo amplio. Y así fue como Henri-Jacques Chrétien tuvo la idea de las ópticas anamórficas. Las ópticas anamórficas son ópticas esféricas a las que se le añade un elemento extra, bien en la parte delantera, bien en la trasera, o a día de hoy hay determinados fabricantes como Service Vision o como Harry Zeiss en las Master Anamorphic, o bien combinando en todo el recorrido del bloque óptico para conseguir que uno de los ejes de la imagen, en concreto el eje vertical, quede comprimido. Dependiendo del factor que tengas, el más habitual en Super 35 es un 2 por, significa que se comprime la imagen a la mitad. Se aprovecha toda la altura del fotograma y se comprime verticalmente. Y luego, en proyección, se ponía delante del proyector una lente específica para otra vez volver a estirar esa imagen y tener una imagen panorámica.
Originalmente, el formato original de esta relación de aspecto era un 2.55.1, luego pasó a ser un 2.50, luego un 2.40 y ahora es un 2.39.1 el estándar de anamórfico. Pero bueno, la idea, ya digo, que el tubo en principio era para esto, para matar gente. Con tan mala suerte que para cuando terminó el sistema y llegó a patentarlo, la guerra se había terminado. Y de hecho lo hizo, ya había pasado hasta el Tratado de Versalles, así que él no lo pudo patentar hasta el año 19. Se comió con patatas las anamórficas, aunque es verdad que Abel Gance experimentó con ellas y determinados cineastas franceses también, y luego más tarde en Hollywood se llegó a experimentar en algunos casos. En los años 30, en algún western muy interesante, se llegaron a utilizar las ópticas de Henri Jacquetian, que se llamaban las hypergonard, con H e Y, y las hipergonar, estas en español, durmieron el sueño de los justos porque eran demasiado caras en aquel momento y no eran necesarias. Pero es de aquí que, fast forward, año 1953, la televisión está arrasando y al presidente de la 20th Century Fox dice: ¿alguien tiene el teléfono del francés pirado aquel? Porque claro, esto significa que yo ahora puedo utilizar el negativo de 35 milímetros de 4 perforaciones, tener una imagen panorámica del carajo, dar una imagen espectacular con la que la televisión no puede competir, hacerlo en color, y además no estoy gastando en negativo de 65 milímetros y los exhibidores no me pueden dar la talla. Porque lo único que les pido, por favor, es que pongan una lente delante de su proyector habitual. Y efectivamente era una idea, claro, que funcionaba muy bien. Estaba tan convencido que de hecho cogió su avión y se fue a buscar a Henri Jacquetian a Francia para que le vendiera la patente. El otro le vendió la patente, pero le dijo: pero yo me desentiendo, tú te llevas las hipergonar y haces lo que puedas con ellas. Se llevó las hipergonar y rodaron una película que se llama La túnica sagrada, o The Robe en inglés. La peli, tecnología aparte, y Richard Burton está muy bien, es un peñazo, pero no tiene nada de especial, pero marcó obviamente un antes y un después en la historia del cine. No era la primera, ni mucho menos, pero arrasó en taquilla. Fue creo que la tercera más vista de ese año, con mucha diferencia, y de repente todo el público quería más, mucho más. Ellos patentaron el sistema y su nombre comercial era CinemaScope, de aquellos polvos estos lodos, y todos los demás fabricantes y todos los demás empresas de producción, grandes productoras, quisieron patentar algo parecido. Ahí empezaron a aparecer una cantidad de nombres graciosísimos. Algún día, si alguien quiere hacer una tesis sobre esto, se va a partir de la risa. En particular con los nombres que utilizamos en España, en Italia y en Francia. Hay como 300 y pico denominaciones distintas. Y en España y Francia tuvimos, bueno, en España y en Italia más, tuvimos la mala costumbre de rodar con ópticas, alquilarlas fuera de España, rodar con esas ópticas anamórficas en un sistema que estaba ya patentado por otro, y luego crear una marca en España registrada que no tenía nada que ver, solo patentabas la marca y decías que se había hecho con ese otro sistema que te acababas de sacar de la manga. Como lo hacía todo el universo, era imposible para la gente de Estados Unidos controlar todo este disparate, entonces salieron cosas muy graciosas. En España hubo una época en que todo tenía que terminar en Scope. Divildos, un productor muy conocido en la época, ¿no? Los que estéis aquí supongo que le conoceréis, inventó el IFI-Scope, que era básicamente esto de lo que estoy hablando. Tenía una cadena de cines que eran los IFI, entonces el IFI-Scope era la mezcla. Y hay un caso en particular, que lo siento, pero lo tengo que contar, que no sé el nombre en particular de este señor que diseñó el sistema en España. No solo no era un sistema original ni tenía ninguna tecnología nueva, sino que de hecho era un sistema en 4:3, no era panorámico en absoluto, en blanco y negro. O sea, era el 35 milímetros de 4 perforaciones de siempre, pero él inventó una marca registrada. Ahora, y aquí os pido vuestra colaboración, si fuerais esta persona, ¿vale? Que tiene la desfachatez, con perdón, de sacar un sistema y llamarlo no sé qué Scope, con formato 4:3, en blanco y negro, no hay panorámico, no hay anamórfico, no hay nada, ¿qué nombre se os ocurre que podría tener? Venga, admito sugerencias rápidas. Venga, a decir cualquier cosa. Tampoco se lo pensó mucho el que lo puso. Cuadradoscope, dicen por aquí. ¿Por aquí? Cuadradoscope es un oxímoron cojonudo. Bueno, a ver, pensad que probablemente en cuanto a formato, y solo en cuanto a formato, es probablemente la denominación más falsa de toda la historia del cine, ¿vale? O sea, que ¿cómo llamáis a algo que es tan descarado? Pues hay que ir con los pies por delante. Redoble de tambores tuvo las santas narices de llamarlo autentiscope. O sea, es que
hace falta hacer de una pasta especial. Bueno, pues ya digo, la idea fue esa, se usaba el negativo de 4 perforaciones, así es como lo captabas en el negativo, así es como se veía luego la imagen una vez desanamorfizado, ¿vale? A título de curiosidad, mientras esto pasaba, como empezaron a tener que hacer muchísimas más películas y no sabían qué hacer, y el francés no quería saber ya nada del tema y había que seguir diseñando ópticas, pues la Fox se lo encargó a Bausch & Lomb, esos que hacen lentillas ahora, en su día hacían ópticas, también hicieron las Ray-Ban.